Voy a compartir la pantalla y vamos a hablar sobre un tema que a mí me agrada mucho. Hay personajes en la Biblia que siempre nosotros los cristianos nos llaman la atención, ¿verdad? Y a mí hay uno que me llama mucho la atención, que es Elías. Me gusta mucho la vida de Elías y todo lo que significó el ministerio de Elías. Y aprendiendo de nuestro profesor el día miércoles, yo nunca le pongo título a los sermones, pero ahora aprendiendo de nuestro profesor, que estamos los días miércoles aprendiendo con él, le puse un título. También en el silencio. Después van a entender por qué se llama así. Y la lectura está en Primera de Reyes. Yo la tengo acá, así que la voy a leer, pero está en Primera de Reyes 19, del 9 al 15, y luego de ahí nos saltamos al versículo 18. Y yo la voy a leer. Y dice, y allí se metió en una cueva, estamos hablando de Elías, ¿ya? Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, aquí estamos en el 18. No, me parece que no. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, sí, y llegarás y ungirás por rey a Asael por rey de Siria. Y el 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Le voy a pedir a mi hermana Sarita que pueda orar por esta palabra, hermana Sarita. Señor maravilloso, aquí estamos ante tu presencia con el deseo grande en nuestro corazón de escuchar tu palabra. Señor, no solamente porque nuestra hermana la trae, sino porque tu palabra siempre es viva y eficaz para nuestros corazones. Usa a tu sierva, Señor amado, y a nosotros despierte ese interés para que nada nos incomode y nos moleste, nos estorbe para poder escuchar y ser parte de esta bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermana Sarita. Este es el contexto. Yo me acuerdo que una vez, hace tiempo, yo prediqué un sermón que tenía que ver con la depresión de Elías. Y esta es la continuación. ¿Ah? Es como la continuación. ¿Ya? Y aquí yo estoy haciendo como el resumen de lo que había pasado anteriormente a lo que hoy vamos a hablar un poquito. Después que Elías derrota, ¿se acuerda? A todos los profetas de Baal, ahí, ¿verdad? En el monte los derrota a todos. La reina Jezabel lo manda a amenazar de muerte, ¿verdad? Y él se asusta, ¿verdad, hermana Josefina? Y sale arrancando, se muere de miedo y se esconde. Se esconde en una cueva, se deprime e inclusive llega al punto de pedirle a Dios que le quite la vida. O sea, él se deprimió al 1000%, o sea, él cayó en una depresión muy profunda. Pero Dios lo trata, y se acuerdan que hablábamos hace tiempo atrás que Dios ahí se preocupa de enviarle alimento, ¿verdad? Lo alimenta, ¿verdad? Lo sana el Señor de la depresión. Y en esa época que yo hablaba este tema, yo les decía
que lo que a mí siempre me llamó la atención del Señor y de Cristo también cuando estuvo en la tierra, y de Dios en el Antiguo Testamento, es que no se molesta porque Elías tiene una depresión. A veces nosotros nos molestamos cuando algún hermano está triste, está angustiado, y le decimos, ¿cómo va a estar triste? ¿Acaso no tiene fe? ¿Qué sé yo? Pero somos seres humanos. A veces vivimos también momentos duros. A veces nos toca una tras otra. ¿Cierto, hermana Josefina? Hermana Josefina puede decir, ella lo está viviendo. Hoy mi hermana Luisa está viviendo un momento duro con su mamá gravísima en el hospital. Gravísima mi hermana Luisa Sepúlveda. Ella está viviendo un momento duro. Y si usted no lo está viviendo, no sabemos si mañana la puede vivir. O si este mensaje no es para usted, a lo mejor es para que usted lo comparta con alguien que sí lo está viviendo. La palabra de Dios siempre edifica, ¿verdad? Entonces, luego de que es sanado por el Señor allí, Elías retorna su camino por el desierto, ¿no es cierto? Y pasa la noche en una cueva. Y dice que literalmente el hebreo en definitiva está describiendo una cueva y que la cueva pudo bien ser la específica hendidura de la peña, donde Dios se le apareció a Moisés. Podía haber sido un lugar así o tal vez la misma. Eso es una especulación que pudiese ser o no. Pero en todo caso no es un dato muy importante. Lo importante es que él se metió y pasó la noche en una cueva. Ya estaba sanado, Dios ya lo había restaurado y él sale de camino. Porque Dios le dice, largo camino te resta. Y sale de camino después que él está recuperado y retomó fuerza. Y se mete y pasa la noche en esa cueva. Se sentía solo, a pesar de haber sido alimentado por Dios, a pesar de que Dios le hizo una sanidad, le hizo una terapia psicológica, porque lo que Dios hace con Elías es una terapia psicológica y psiquiátrica y lo sana de su depresión, pero él todavía tenía ciertas cosas que todavía estaban ahí, parte de su humanidad, parte de nuestra humanidad. ¿A quién no le ha pasado? ¿No es cierto? ¿A quién no? Ahí vemos a Elías, ya había comido, pero estaba ahí, se sentía una bolsa, ¿no? Se sentía útil, abandonado, no sentía en ese minuto a Dios, se sentía que estaba muy solo, porque claro, este proceso de que Dios lo mandara a alimentar y que todo eso no fue algo de un día para otro, no sabemos cuánto tiempo fue, ¿verdad? Pero en verdad Dios no lo había abandonado, como él se sentía, ¿verdad? Si Dios dice parece estar distante, esto son 3 recordatorios sobre su carácter en la historia de Elías. Es decir, aquí Dios nos muestra su carácter. En el trato con Elías, Dios muestra su personalidad, cómo él trata con las personas. ¿Y sabe qué es lo increíble de Dios? Es que Dios trata con las personas de diferente manera. No trata con todas las personas igual. ¿Por qué será eso? Porque somos todos diferentes. Y la misma historia que a uno le afecta de una manera, a otro le va a afectar de otra. Si no, dígame usted de los hermanos. Yo puedo hablar de mi caso, por ejemplo. Nosotros somos 2 hermanas. Bueno, éramos 3, una falleció, pero 2 hermanas que vivimos siempre juntas con la misma familia, bajo un mismo contexto, vivimos las mismas experiencias y somos completamente diferentes. Pero es que no somos un poquito, completamente diferentes. No nos llevamos mal para nada, pero somos diferentes, completamente. Y eso no es que sea malo, es así nomás. Por eso que Dios tiene que tratar con todos nosotros de manera distinta, de acuerdo a nuestra personalidad. Dios es muy particular y es muy personal. Es tu Dios, ese Dios que te va a tratar a ti como tú eres y como tú necesitas que te traten, ¿verdad? Él es delicado, es un padre. Los padres conocen tan bien a sus hijos, si no, hermana Sarita, y sabe la diferencia entre los hijos, ¿verdad?
y sabe que el carácter de este no es el mismo que este otro, y el padre y la mamá sobre todo se las busca, cómo tratar a cada uno de acuerdo a su personalidad, ¿verdad? Dios es igual con nosotros. Él nos trata a todos de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestra necesidad y también de la manera que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Él se hace entendible. Primero, Dios muestra una de sus características, es que uno puede ser honesto con Él. ¿Sabe qué? A veces nos cuesta decir que estamos tristes. Nos cuesta decir que tenemos una tristeza, una pena, estamos pasando un duelo. El duelo no es para estar celebrando. El duelo es para estar triste. Es verdad que después nos vamos a encontrar con nuestro ser querido que partió en Cristo. Pero mientras tanto, la ausencia del ser querido duele. Duele. Entonces nosotros no podemos estar sonriendo cuando se nos va un ser querido. Claro que no entramos en la desesperación. Como dice su palabra, lo leía mi hermana Sarita en un servicio funerario que tuvimos la semana pasada, ¿verdad, hermana Sarita? Que nosotros no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Es cierto que nos entristecemos, pero con esperanza, que esa es la gran diferencia. Pero sí nos entristecemos. Y a Dios nosotros, diciéndole en buen chileno, no le tenemos que contar cuentos, no lo tenemos que cuentear. A Él le tenemos que decir la verdad. ¿Sabes, Señor? Estoy triste, tengo pena, estoy angustiada, estoy decepcionada. Lo que usted sienta, dígaselo. Porque sabe que, aunque usted no se lo diga, Él ya lo sabe. Y si usted no le dice la verdad, Él se va a sentir ofendido porque usted le está mintiendo a Él. Y a Él nosotros no lo podemos engañar. Su palabra dice que a Él no lo podemos engañar. Él nos conoce. Entonces, lo primero que podemos ser honestos, o sea, ¿sabe lo que quiere decir? ¿Puedes ser honesto? Dile la verdad con tranquilidad. Porque Él no es ese padre que, es verdad que hiciste esto, No, Él te va a dar la oportunidad de recapacitar. Te va a disciplinar, pero con amor y con misericordia. Como lo hacen los padres, como lo hacen los padres. Los padres disciplinan a sus hijos, pero no los destruyen, como dice su palabra. Los disciplinan con amor y con misericordia, ¿verdad? Pero el estar a veces un poco triste, un poco acongojado, eso no es un pecado mortal, no lo es. Porque a veces los hermanos en algunas iglesias, yo no digo que acá, pero en algunas iglesias pasa que si tú dices que estás pasando por una pena, te retan, te llaman la atención y te tiran la fe en tu cara. Pero si hasta Pablo sufrió y la pasó mal, y todos los personajes bíblicos que usted ve la pasaron mal y todos tuvieron sus momentos. Y aquí vemos a Elías, uno de los grandes. Elías es uno de los grandes. Elías es uno de los grandes. Elías, en el Nuevo Testamento aparece Elías, ¿o no, hermana Sarita? Elías con Jesús. Amén. Está en el monte de la transfiguración y aparece Elías al lado de Jesús. O sea que Elías es personaje. Y David, que fue un criminal, un sedicioso, porque confabuló para matar al hombre, para quedarse con su esposa, pero él se arrepintió y restauró, y finalmente tuvo, la palabra dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, no en perfección, sino que en que él obedecía y aceptaba la disciplina, y era restaurado, ¿verdad? Entonces, cuando tú te sientas así, puedes con tranquilidad decirle a Dios exactamente cómo te sientes, ¿verdad? Dios se le apareció a Elías y le preguntó, 2 veces le hace la pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Y tal vez Dios hoy te hace a ti la pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? A lo mejor no es tu lugar, a lo mejor no es tu momento, no lo sé, es algo que tú tienes que ver en tu vida hacia adentro. ¿Qué estás haciendo aquí? O tal vez te está preguntando para luego comisionarte y prepararte, porque cuando Dios va a enviar a alguien, lo prepara. Y aquí estamos viendo a Elías en un proceso. Elías está siendo procesado y nosotros también. Dios nos procesa, ¿verdad? Elías le responde y le dice, soy el único profeta que quedó.
y ahora están tratando de matarme a mí también. O sea, le dice, oye, Señor, como que en otras palabras le está diciendo, o sea, lo que me está pasando no es una poquita cosa, o sea, la preguntita que me está haciendo, lo que me está pasando. Porque lo que le estaba pasando en verdad era grande. Había sido amenazado por la reina. Entonces él decía, chuta, me andan buscando para matarme. Y el único de los profetas de Dios que hay aquí soy yo nomás. Entonces él se sentía solo. No había respaldo, no había un pastor al lado de él, un líder, no había nadie. Fue honesto con Dios. Temía por su vida y dudaba que Dios pudiera usar su situación para bien. Tenía temor propio del ser humano, tan propio del ser humano. Pero la palabra hoy día, a través de nuestra hermana Sarita, nos enseñaba que el perfecto amor echa fuera el temor, pero son procesos. No todo es automático, son procesos. Porque sabe, hermano, en los procesos es donde crecemos. Nosotros crecemos en los procesos. Si no, lea el libro de la epístola de Santiago, lea la epístola a los Hebreos, y ahí va a ver cómo se habla del proceso, de las pruebas y la dificultad para el crecimiento del creyente. Y la honestidad de Elías, Dios no se ofende, no se enoja, no se molesta, para nada. Como un amigo cercano, Dios no dejó a Elías en tiempo de necesidad, no lo dejó abandonado. Ya lo había alimentado, así que ¿por qué lo iba a abandonar? Lo iba a abandonar ahora, ¿no es cierto? Y eso se aplica igual para nosotros. No porque tú estés triste, Dios se va a alejar de ti porque va a decir, ah, mi hijo no tiene fe en mí, está triste, así que yo que se la arregle solito nomás. No. Dios entiende nuestra humanidad, como entendió la humanidad de Elías, y no le refriega en la cara la fe. Nunca, fíjense usted que Dios nunca le dice a Elías, oye, y todos los profetas de Baal, que yo te di la victoria, ¿no te acuerdas de eso? Dios no le dice eso. Y nosotros, yo misma, a veces le decimos a un hermano, oiga, ¿y usted no se acuerda? El milagro que Dios hizo en su vida, ¿usted no se acuerda acaso? ¿Y por qué ahora anda dudando? A veces somos así. Y yo le pido a Dios perdón porque cuántas veces yo he sido así. Oiga, hermano, ¿y usted, después de todo lo que vivió con el Señor, ahora viene a dudar? Oiga, nos pasa eso. Nos pasa eso. Pero ¿sabe qué? Dios no hace eso. Dios no le refregó en la cara a Elías, no le dijo, oye, acuérdate del medio milagro que yo te di. Acuérdate, no le dice eso. No le dice eso, lo comprende. Lo comprende. Me encanta Dios. Me encanta Dios porque es padre, ¿verdad? Así que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar, nunca. Aun cuando no lo sienta, esta es la segunda característica de Dios. Dios siempre está contigo. Hermano, a veces me pongo triste cuando se dice que un culto estuvo fome porque no se sintió a Dios. No, hermano. Nosotros, aunque no sintamos a Dios, Él está, ¿sabe por qué? Porque Él dijo que iba a estar y Él no miente. ¿Cierto, hermana Sarita? Él dijo que iba a estar todos los días, hasta el fin. Así que aunque usted no lo sienta, Él está. No lo invite, no le diga, Señor, yo te invito a este culto. No, porque Él está. Él está si va con usted a través de su espíritu para todos lados. Él no se va de usted. Él va con usted a todas partes. Entonces, los cultos siempre son buenos porque está Dios. Ahora, si nosotros logramos sentir la presencia de Dios, son geniales. Son mejores para nosotros, para nuestras emociones y nuestro espíritu, que nos hace muy bien. Nos hace muy bien sentir a Dios, poder adorarlo. Hoy día estuvo muy bonito el culto, ¿cierto, hermana Sarita? Estuvo lindo el culto hoy día. Estuvo bien bonito. Me gustó la palabra, me encantó la predicación de la hermana Sarita. Yo siempre he dicho, es mi referente como predicadora la hermana Sarita. Excelente. Y hay que decir las cosas en la cara de las personas. Porque a veces esperamos que la gente esté en un cajón para decirle las cosas buenas. No, la hermana Sarita para mí es un referente en cuanto a la predicación. Excelente, muy buena, entretenida, instructiva, espiritual, me encantó, muy buena. Entonces, la vida de Elías estaba en peligro, entonces hizo lo único que se le ocurrió como humano. Se escondió, actuó como ser humano.
Cuando tenemos miedo podemos a veces olvidar las promesas de Dios de estar con nosotros y confiar en nuestras propias fuerzas para sobrevivir. Pero aun cuando nos olvidemos o cuando estemos ahí con estas crisis, aún así Él no se aleja de nosotros. Porque, ¿sabe por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que Él prometió. Si Él dijo que iba a estar, va a estar. Independiente de nosotros, Él va a estar siempre. Dios le dijo a Elías que se pare sobre una montaña. Un viento poderoso la partió. Después del viento hubo un terremoto. Después del terremoto hubo fuego. Dios sabía lo deprimido y desalentado que estaba este hombre y lo que necesitaba este hombre. ¿Qué es lo que necesitaba? Una experiencia personal con Dios. Dice, no había nada fundamentalmente malo en la fe o en la teología de Elías. No, sino que estaba pasando un mal momento y estaba reaccionando como un ser humano cualquiera, ¿no? Y cuando nosotros estamos viviendo esta experiencia, necesitamos la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida. Pero hay que buscarla. Porque a veces nosotros queremos tener experiencias con Dios, pero no las buscamos. Y yo, uno no puede ser muy autorreferente, pero yo lo quiero contar. Cuando falleció mi hermana de 36 años de una manera trágica, yo creo que esa ha sido la peor etapa de toda mi vida, porque ni la muerte de mi mamá a mí me afectó como me afectó la muerte de mi hermana. Y Dios a mí me sanó en un retiro espiritual. Yo tuve una experiencia sobrenatural y siempre la cuento porque ha sido la mayor experiencia que yo tenía con el Señor. Espectacular. Yo estaba adorando a Dios y yo pensé que habían pasado 10 minutos y habían pasado más de 3 horas, no me di cuenta. No me di cuenta. Fue un retiro que tuvimos hace años de líderes, fuera de la iglesia. Y yo fui sanada porque yo viví un año de una depresión muy terrible después de la muerte de mi hermana. Y yo ahí, pero tuve que vivir esa experiencia, hermano. Y yo no la busqué, ¿eh? Yo lo único que yo fui a ese retiro con la única expectativa de tener una experiencia con Dios porque sí nomás. No para que me sanara ni para nada. Yo quería tener una experiencia con Dios porque lo quería conocer más. Nada más. Esa era mi expectativa del retiro. Pero la experiencia con Dios, hermanos, me sanó hasta el día de hoy. No le digo que no me recuerdo mi hermana, que no me da tristeza, poquita. Pero yo estoy sana porque yo estaba muy mal. Yo viví un año pésimo, quedé flaca como un palo, quedé muy mal. Y ahí yo tuve que vivir esa experiencia. Y esto era lo que le faltaba a Elías. Y eso es lo que a veces nos pasa, nos falta a nosotros cuando vivimos estos procesos. A veces necesitamos esta experiencia sobrenatural. Ahí la necesitamos, de vivir estas experiencias donde podemos quedar literalmente tirados de guata en nuestra casa, en la iglesia, donde sea. Y usted puede pasar horas llorando, llorando. Yo, porque yo me acuerdo que yo lloraba, yo no decía, no podía articular ni palabra, hermano. Yo lloraba nomás, pero fue genial, fue maravilloso. Y fue una sanidad emocional hasta el día de hoy. Eso le faltaba a Elías y a veces eso nos falta a nosotros también. Pero Dios no estaba en estas grandes muestras, en estas cosas extraordinarias, ¿verdad? Dios trajo su presencia ante Elías primero para mostrar donde él no estaba. Le hizo vivir experiencia con la naturaleza. Para decirle, ¿sabes qué? Pero ahí, en eso que es tan extraordinario, no estoy. No estoy en el terremoto, ni en ese viento terrible que parte las peñas. No estoy. Y dice, como muchos otros, Elías probablemente solo buscaba a Dios en las manifestaciones dramáticas. Y eso es muy, muy de nuestra humanidad. Nosotros buscamos lo espectacular. Buscamos eso llamativo, que sea espectacular. ¡Wow! Que haya un milagro y ¡wow! Y que sea así. Así como a veces vemos estos, yo digo, son como shows de ciertos hermanitos por otros lados por ahí que hacen ciertos shows, que van a sanar y hacen tremendo aparataje. Hermanos, Dios no necesita eso. Dios no lo necesita. Él hace las cosas como Él quiere. Y en este caso,
No lo hizo como en el Monte Carmelo cuando envió fuego del cielo, eso fue espectacular. O sea, yo no me lo puedo imaginar. Que enviara fuego del cielo y quemara el holocausto enfrente y quemara hasta las piedras y el agua que él puso en el sacrificio, se consumieron. Eso fue poderoso. Pero en este caso Dios dijo, no, yo no lo voy a hacer así. Porque sabe, hermano, Dios es original. Y Dios, si usted busca en la Biblia, no hay un solo milagro de Dios ni de Cristo igual 2 veces. No hay ninguno. Siempre Dios actuó de manera distinta. Porque los seres humanos somos distintos, ¿ok? Después del fuego llegó un suave susurro, un silbo, un silencio. Por eso le puse en el silencio también está, porque era un silencio. Y fue en ese momento, inmediatamente supo que Dios estaba con él. Ahí Elías se dio cuenta de que Dios estaba ahí. Porque cuando uno siente, hermano, la presencia de Dios, nadie le tiene a uno que decir que ese es Dios, uno lo sabe al tiro, ¿verdad? Uno lo sabe al tiro. Y cuando lo oyó Elías, ese susurro, ese silbo, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, ¿verdad? A menudo buscamos a Dios en los grandes momentos de nuestra vida y en estas cosas espectaculares, pero Él también está en la calma, también está en el silencio. Cuando Dios calla, no es que esté durmiendo y se despreocupó de nosotros, no, cuando Él calla, Él sigue trabajando. Él sigue trabajando. Y ahora los truenos cesaron y los relámpagos se habían ido y la tierra estaba quieta y el viento se había callado y había una calma como de muerte, un silencio sepulcral. Y de en medio del aire calmado, de allí vino lo que el hebreo llama una voz de silencio apacible, como si el silencio se hubiera hecho audible. No hay nada más terrible, una horrible quietud después de un terrible estruendo. Eso lo dice Spurgeon, un gran predicador. O sea, después de ver rayos, truenos, es como que usted está, no sé si alguno de ustedes ha estado en algún lugar donde tiran fuegos artificiales, así, ¡ah! Que bulla, bulla, bulla. Yo una vez tuve la oportunidad de estar en el ruido es ensordecedor y que de un segundo a otro desaparezca todo eso y quede, no huele una mosca. Eso es el contraste de grande. Y en ese tiempo peor porque no había luz, no había en casa. Él ya estaba solo, no había gente, no había nadie. Él estaba entre medio en el desierto, a la salida de una cueva, solo, con esta experiencia, con este silencio. Pero en ese silencio, ahí estaba Dios trabajando. Ahí estaba Dios trabajando, ¿verdad? Tercero, Dios revela lo que no puedes ver, porque no siempre vemos lo que tenemos que ver o lo que Dios quiere que veamos. Porque cuando estamos en una dificultad, hermano, es como estar adentro de un hoyo negro, profundo. Tú no ves lo que está a tu alrededor. Los demás lo ven, pero tú no lo puedes ver porque tú estás dentro, ¿verdad? Elías creyó que era el único que quedaba que creía en Dios. Pero Dios le reveló que habían 7.000 en Israel que no adoraban a Baal. Entonces Dios le dijo, oye Elías, no te creas el único. Espera, hay otros también que no han adorado a Baal. Hay otros, le dice, que no han doblado sus rodillas, yo me los he guardado. Así que no te creas que tú eres el único. No eres el único. Si tú, hermano, estás viviendo una dificultad, no eres el único. El libro de Santiago dice que también hay otros hermanos que van también viviendo las mismas experiencias. Por eso es que a veces necesitamos conversar estas cosas porque esto le puede servir a otra persona. Tal vez tú no la estás pasando, pero esto lo puedes compartir con alguien que sí lo está pasando, ¿verdad? Entonces es bueno compartirlo. Elías sintió que él era el único, pero Dios sabe lo que le dijo. ¿Sabes qué, Elías? No, no eres el único. Hay otros adoradores también. Dios siempre se guarda un remanente, ¿verdad? Nosotros a veces nos creemos que nosotros somos los mejores cristianos. Y no.
Dios ve lo que nosotros no vemos, hermano. Él ve el corazón, ¿verdad? La soledad no siempre proviene de estar solo, también proviene de pensar que lo estás. ¿Por qué? Porque no sabemos. Hay cosas que no sabemos hasta que Dios las revela a nuestra vida. Este era el caso de Elías. Él pensaba que estaba solo hasta que Dios se le revela a su vida. Pensamos que estamos solos, pero en realidad no lo estamos. Dios está ahí siempre. Como Elías, quizás estés en un lugar donde se siente aislado, abandonado o olvidado. A veces uno no está en lugares de la familia, a veces en el trabajo, en un grupo. Por alguna razón a veces está en un lugar, a veces que uno no se siente bien, ¿verdad? Y se siente mal. Pero ¿qué dice? Solo recuerda, no tienes que sentir a Dios para saber que Él está. No tenemos que vivir experiencias extraordinarias para saber que Él está haciendo cosas. Tenemos que confiar que Él en el silencio se mueve y hace cosas y sigue trabajando, ¿verdad? Aunque creas que en tu proceso estás sola o solo, Dios te sostiene sin que tú te des cuenta. Él te está sosteniendo y a veces ni cuenta nos damos. Usted sabe de cuántas cosas Dios nos ha librado que a lo mejor nunca lo vamos a saber. Dios nos ha librado quizás de cuántas cosas, ¿verdad? Primera de Reyes, yo la voy a leer, del 13 al 15. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? Él respondió, lo que yo les leí delante, he sentido un vivo celo porque va Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, ¿verdad? Hasta el 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Esta era la labor de los profetas, ungir reyes, ungir otros profetas. Este era su trabajo. Después de esta experiencia, Dios le dice a Elías, ¿sabes qué, Elías? Levántate, porque tienes cosas que hacer. Tengo trabajo para ti, tengo pega para ti. Y es lo mismo que te dice a ti. ¿Sabes qué vas a pasar este proceso? Porque tengo trabajo que darte. Te estoy procesando porque te tengo un trabajo ahí, un trabajito que darte, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Primero, que Dios sigue trabajando en tu vida siempre, aunque no lo sientas, aunque no veas ese fuego, ese viento, aunque no lo veas, Dios sigue trabajando en tu vida, no te ha de soltar. Estás viviendo un proceso. Segundo, Él no ha terminado contigo ni conmigo. Todos los días estamos aprendiendo. Todos los días. Nuestra hermana Sarita siempre dice que vamos a aprender hasta que nos muramos, ¿cierto? Siempre vamos a aprender algo, aunque sea un poquito. Y de cualquier persona, aún de un niño que nos pongan por delante, el Señor nos va a enseñar. Así que Él no ha terminado contigo, hermano. No te sientas que ya todo terminó, que lo que estás viviendo es tan terrible que ya no vas a poder levantar. No, 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 porque Dios no ha terminado contigo. Tercero, porque aún tienes mucho que hacer. Dios aún tiene planes para ti. Ah, no, que estoy muy enfermo. Ah, no, es que estoy muy viejo. Ah, no, es que tengo mucho trabajo. Ah, no, es que tengo mucho que hacer en la casa. Ah, no, es que estoy de duelo y tengo tanta pena. Está bien, vive tu proceso, pero luego te vas a levantar porque el Señor tiene trabajo para ti. Porque si Él te está procesando, es porque Él te va a sacar de esto. Nada es para siempre. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte,
me gusta, porque dice aunque ande, ese ande es aunque yo pase, no aunque me quede, no cuando yo viva en el valle, no, cuando yo pase por esa instancia, tú has de estar conmigo, ¿verdad? Así que lo que tú estés viviendo, el dolor, la enfermedad, el abandono, la incomprensión, la falta de trabajo, la falta de recursos, lo que tú estés viviendo es un proceso que Dios tiene para tu vida porque te está puliendo. Mire, Dios sigue trabajando en ti y lo ha de seguir haciendo en ti y en mí y en todos nosotros. Dejémonos pulir por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nos conviene. Porque nos conviene, porque nos hará la vida más llevadera y porque tenemos que cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Así que, hermanos, hoy nos quedamos con una palabra de ánimo y de un Dios comprensivo que entiende tu dolor, tu angustia, tu tristeza, tu flaqueza, pero que te está diciendo que Él sigue trabajando en ti y que te está puliendo porque tiene trabajo para ti, porque tú para Él eres valioso y eres valioso. Amén. Así que Dios nos ayude, hermanos, a vivir estos procesos de la mejor manera posible, para que crezcamos, porque tenemos que crecer, tenemos que avanzar, porque el mundo espera. La hermana Sarita hoy nos decía que tenemos que compartir la palabra, ¿verdad? A otros. Pero para compartir la palabra, yo tengo que madurar y tener una vida también y hablar con el ejemplo. Así que Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Por esta palabra.